Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión del curso introductorio Matemática Financiera. Les habla el profesor Mario Alvarado Urbina y en el día de hoy veremos lo que en mi opinión es tal vez el concepto más importante de esto de la matemática financiera. Y después, cuando tengamos la oportunidad, nos vamos a sentar a conversar acerca de esto, porque todo esto es relativamente nuevo. Lo que les voy a plantear es del año 1983, 82, 83, cuando se produjo el crash financiero en Chile. Salió toda esta reglamentación que se aplica el día de hoy en cuanto a la parte financiera, con la ley 19.100 y la 18.010, en la cual está perfectamente estipulado todo lo que hay que cobrar en estos casos. Quisiera llevarlos a un caso, a un problema, que veámoslo tranquilamente. Si por un determinado, el problema es el siguiente: si por un determinado producto nos ofrecen una tasa del 24% anual, pero con capitalizaciones mensuales, con capitalizaciones o con pagos mensuales, cada 30 días. La pregunta es, ¿cuál es la tasa que se aplica en cada mes? Ese es el problema crucial y es el que vamos a tratar de dilucidar el día de hoy. Ahí tengo especial hincapié en dejar claro de que se debe recordar que la legislación chilena post 1982 establece que si nos ofrecen un 24% anual, esto debe cumplirse, independiente de las capitalizaciones parciales que tengamos. O sea, si nosotros decimos un 24% anual, es un 24% anual. Y si las capitalizaciones son mensuales, bueno, habrá que aplicar una tasa que me permita eso. Si las capitalizaciones son diarias, habrá que aplicar una tasa que nos permita eso. A lo mejor alguno de ustedes se recuerda, hace unos 4 años, 5 años atrás, hubo una demanda del CERNAC a las empresas del retail, en la cual se fueron castigadas por el delito de usura, pero no pudo individualizarse quién hizo la denuncia. Por lo tanto, quedó en el ambiente de que estaban cobrando más que el máximo convencional, producto de algunos errores que se cometen con esto. Veamos, pues. Quisiera destacar que uno de los errores comunes que se comete acá, tenemos una tasa del 24% anual, los meses son 12, entonces es difícil sustraerse a la tentación de efectuar la división 24 por 12, lo cual entrega una tasa del 2% y la gente se quedaba feliz de la vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hayan resuelto el problema. Pero observen lo siguiente: si tomamos el 2, que es el producto de la división de 24 por 12, nos da 2. Tomamos este resultado 2 y calculamos el factor de capitalización compuesto en un año. Tendríamos 1 más 0,02, que es el 2%, elevado a 12. ¿Se recuerdan la fórmula que vimos el primer día? Eso nos da un 1,268241,795, lo cual significa, y recuerden que nosotros partimos del supuesto que nos están cobrando o estamos pagando una tasa del 24%. Y en realidad, si hacemos la división, que sería un error garrafal, ¿verdad?, estaríamos pagando el 26,82%, que es bastante más que el 24% que nos habían propuesto. O sea, entonces, como primera consideración, en ningún caso se debe dividir la tasa. ¿Ya? La tasa anual, nosotros tenemos como periodo máximo el año, ¿ya?, para calcular lo que se denomina la tasa anual. En ningún caso se debe dividir. Hay que sustraerse a esa tentación. ¿Por qué? Porque estaríamos cobrando más que lo que está estipulado, por lo tanto estaríamos contraviniendo la ley. Lo que se hace en realidad es, y enseguida les voy a mostrar una fórmula, que es, veamos la fórmula. Ahí está, la tasa de cada periodo es, paréntesis,
la raíz k de 1 más i, donde i es la tasa anual que nos están cobrando, menos 1. O sea, esa es la tasa, esa es la fórmula que nos va a permitir descomponer la tasa anual. ¿No? Descomponer. O sea, ¿qué significa? Que me dan una tasa i que es anual y mi trabajo es encontrar la tasa de cada periodo. Para eso va a cumplir un rol fundamental este ingenio del hombre, que es la calculadora, que yo le estoy haciendo propaganda, que es la Casio FX. Voy a poner los lentes. 82 ms. ¿Ya? O cualquier otra, como decíamos, de origen asiático, sin nombre, pero que es bastante amigable al bolsillo del chilensis. ¿Ya? Entonces, usando esta calculadora, fíjense que el procedimiento es bastante sencillo. Nos vamos a preocupar de una sola tecla, ¿ya? O un solo botón, que es este de acá, que son el símbolo de elevado, que son las potencias, y que en la segunda función tenemos todas las raíces, ¿ya? Para usarla en las raíces, fíjense, chiquillos, que t es igual a la raíz k de 1 más i. K representa los periodos que componen un año, ¿ya? En el caso de si la capitalización o el pago es mensual, como es en la mayoría de los instrumentos financieros que se utilizan, k vale 12. Entonces sería la raíz 12 de 1 más i, cierro el paréntesis, menos 1. Y ahí tendríamos la tasa de cada periodo. Pero si a alguien se le ocurre y dice, no, yo quiero la tasa, la capitalización diaria. La ley 18.010 establece que el año para los efectos comerciales son 360. Entonces sería la raíz 360 de 1 más i, cierro el paréntesis, menos 1. Y ahí tendríamos la tasa que se aplica cada día. Y al hacer la descomposición de la tasa, significa que al término del año, independiente de cómo capitalicemos, nosotros estamos cobrando i%. O sea, estaríamos cumpliendo con la ley. T es la raíz 12 si la tasa es anual y la capitalización o pago es mensual. Acuérdense quién es K, 12, ¿por qué? Porque tiene 12 meses el año. Raíz cuadrada. La raíz cuadrada existe la convención de que se omite el 2, pero para los efectos nuestros lo colocamos igual. Si la tasa es anual y la capitalización o pago es semestral, el año tiene 2 semestres, por eso que insistimos en colocar el 2. T igual a la raíz cuarta de 1 más i menos 1, donde la tasa i es anual y las capitalización o pago son trimestrales, o sea, cada 3 meses. Y hay en el año, que son 12 meses, hay 4 trimestres. T igual a la raíz sexta de 1 más i, cierro el paréntesis, menos 1. En ese caso el 6 son bimestres, son los periodos que componen el año, y la tasa i es siempre la misma. Y hay una exageración, ¿ya?, que es la tasa diaria. Raíz 360 de 1 más i menos 1, donde las capitalizaciones son diarias. Bueno, insistir de que tal vez este es el concepto más relevante que tenemos que manejar, que cuando nos den una tasa, mi primera misión va a ser descomponerla. ¿Para qué? Para poder cumplir con la ley y aplicarla en cada uno de los subperiodos que componen el año. Ejercicio 1. Dada una tasa del 12% anual con capitalizaciones o pagos mensuales, ¿cuál es la tasa que se aplica cada mes? En ese caso, K es 12, pues el año tiene 12 meses. Entonces T es la raíz 12 de 1 más 0,12, cierro el paréntesis, menos 1. Lo cual nos da una tasa que se aplique en cada periodo del 0,09488, etcétera, lo que está puesto ahí. ¿Cómo saber si eso está correcto?
Muy simple, pues chiquillos. Tomamos esa tasa, le sumamos 1, le elevamos a 12 y el resultado tiene que ser tal como está ahí, 1,12. O sea, estamos cobrando efectivamente el 12%. Señores, veamos en la calculadora cómo se hace el cálculo. En el botón o en la tecla de las potencias, en la primera función tenemos una potencia cualquiera, por ejemplo 6 elevado a 3. Aparece en sus pantallas 6, el símbolo de elevado a la potencia, 3. Después presionamos igual y nos aparece el resultado de la potencia, que es 2,16. En la segunda función, el diseño es muy amigable. Esto tenemos la primera función, son las que aparecen en blanco acá, y en amarillo tenemos la segunda función. Raíz 12 de 1,12, que tenemos que encontrar eso, ¿ya? Fíjense que yo lo tengo acá, está escrito con paréntesis, raíz 12 de 1 más 0,12, cierro el paréntesis, menos 1, para evitar cualquier problema de sintaxis matemática. Entonces, en esta calculadora podemos escribir eso que está ahí, lo podemos escribir y digitar tal cual. Primer paréntesis, se presiona la tecla del paréntesis. Raíz 12, se digita primero 12, en segundo lugar la segunda función, y les aparece en pantalla raíz X. O sea, raíz con una X arriba, esa X es el 12 que yo les hago mención. 1,12, que es la suma de, o podemos colocar, le dije que lo íbamos a hacer tal cual, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a usar paréntesis dentro de la raíz y escribo 1 más punto 12. Cierro de paréntesis y cierro el paréntesis inicial. Le resto 1 y tengo el resultado, que es 0,009488, etcétera, etcétera. Vamos a tener en detalle posteriormente cómo utilizar bien la calculadora. Veamos el ejemplo 2 o el ejercicio 2. Si con la misma tasa del ejercicio anterior, o sea, un 12% anual, y las capitalizaciones fueran trimestrales, o sea, cada 3 meses, ¿cuál sería la tasa que se aplique en cada trimestre? En este caso, el K es 4, pues el año tiene 4 trimestres. Entonces, la T, la tasa que se aplique en cada periodo, es paréntesis, raíz cuarta de paréntesis 1 más 0,12, cierro paréntesis, menos 1, y me da la tasa que se aplica en cada trimestre. Y la pregunta que ustedes deberían hacerse siempre, ¿estará bien este resultado? ¿Cómo lo puedo verificar? Muy simple, con la operación inversa, que es la potencia. O sea, 1 más este valor que encontramos, elevado a 4. ¿Por qué elevado a 4, muchachos? Porque el año tiene 4 trimestres. Tan simple como eso, ¿ya? Y el resultado es 1,12. Y la pregunta que está ahí destacada es, ¿y qué significa esto? Significa que estamos cobrando o pagando un 12% anual. Y lo más importante, independiente de la forma de capitalización, la cuota máxima es la tasa anual que estamos cobrando o pagando, tal como lo establece la ley al respecto. Las aplicaciones de estos es múltiple. Todo lo que es leasing, todo lo que es préstamo, todo lo que es préstamo hipotecario, todo lo que tenga que ver con estimaciones que hacemos el día de hoy respecto al futuro, ¿ya? Es esto que está acá, ¿ya? Finalmente veamos una última aplicación con la misma tasa del 12%, pero los pagos o capitalizaciones son bimestrales, o sea, cada 2 meses. ¿Cuál es la tasa que se aplica en cada bimestre? La fórmula es K igual 6
porque el año tiene 6 bimestres, ¿ya? Y aplicando la fórmula tenemos que T, la tasa de cada periodo, o sea, de cada bimestre, es 0,01906. Muy próximo a 2, pero no es 2. ¿Ya? Perdón, muy próximo, sí, bien digo, a 2, pero no es 2. Y la misma pregunta que nos hemos hecho siempre. ¿Estará bien esto? ¿Cómo estar seguro? Ocupamos la operación inversa. 1 más la tasa que encontramos elevada a 6 nos tiene que dar 1,12. ¿Y qué significa eso? Significa que independiente del número de capitalizaciones que hagamos, estamos cumpliendo con cobrar un 12% al año. Señores, insisto, este es tal vez el concepto más importante que debemos manejar, ¿no? Y con esto terminamos nuestra primera introducción a las matemáticas financieras y vamos a empezar a preparar un tema que a mí me apasiona, que es la teoría de rentas, en la cual está todo lo que les acabo de mencionar yo: préstamos, leasing, el préstamo hipotecario. Y quiero hacerlos sufrir. Cuando veamos teoría de renta, vamos a hacer estimaciones acerca de los fondos de pensiones, para que vean un tema muy interesante que se puede dar ahí respecto a esto. Son estimaciones que hacemos el día de hoy. ¿Ok? Bueno, esta es una pequeña introducción que el colegio, a través de la Vicepresidencia de Desarrollo Profesional, ha intentado presentarles para que se entusiasmen con esto, a estar estudiando continuamente. Y para eso vamos a estar siempre atentos. Muy buenas noches.